El puerto marítimo de Alexandroupoli, en Grecia, acogió el movimiento de cientos de equipos del ejército estadounidense para la próxima iteración de la Operación Atlantic Resolve. El ejército estadounidense comenzó a descargar cerca de 400 vehículos y contenedores en Alexandroupoli, que incluyen tanques, vehículos de combate Bradley y diversos equipos de apoyo. Tras la puesta en escena inicial en el puerto, el equipo se trasladará por ferrocarril y por línea comercial a los lugares de operaciones de avanzada en Europa Central y Oriental. El puerto marítimo de Alexandroupoli, estratégicamente situado, se ha convertido en un importante centro logístico y de transporte para las fuerzas del ejército estadounidense. El coronel Joshua Hirsch dijo: "La operación actual representa la culminación de todos los esfuerzos que el ejército de los Estados Unidos, junto con nuestros socios interinstitucionales en la Embajada de los Estados Unidos, nuestros aliados en Grecia y nuestros socios industriales, han puesto en marcha para aprovechar las capacidades de este tremendo puerto. Solo en las 2 últimas semanas hemos redistribuido equipos del Defender Europe 21 y hemos cargado equipos del equipo de combate de la Brigada Blindada de la División de Caballería, que se dirige a casa tras completar su propia rotación del Atlantic Resolve. No se trata solo de la cantidad de equipo que ahora podemos mover a través de Alexandroupoli, sino también del tipo de equipo. Por ejemplo, es la primera vez que utilizamos el puerto para apoyar la llegada y salida de M1, Bradleys y otros vehículos blindados y de oruga". El ejército estadounidense ha desplegado aproximadamente 3.800 soldados, 80 tanques, 130 vehículos de combate Bradley, 10 vehículos del equipo de apoyo al fuego Bradley, 15 paladines, 500 vehículos de oruga, 850 remolques y 1.500 vehículos de ruedas y otros equipos. El equipo del ejército también está llegando a puertos situados en Polonia y Lituania, además del puerto de Alexandroupoli. El despliegue de fuerzas estadounidenses preparadas y con capacidad de combate en Europa en apoyo de la Operación Atlantic Resolve es una prueba del firme e incesante compromiso de Estados Unidos con la OTAN y Europa. A través de la formación bilateral, conjunta y multinacional, la Operación Atlantic Resolve aumenta la preparación, incrementa la interoperabilidad y refuerza el vínculo entre los ejércitos aliados y asociados. La posición geográfica de Alexandroupolis, así como el eje emergente hacia Varna, Bulgaria, se ha convertido en algo muy valioso para la planificación estratégica de Estados Unidos y la OTAN como ruta alternativa al estrecho del Bósforo, dada la importancia del Mar Negro. Naturalmente, la planificación de Washington hace ahora hincapié en la flexibilidad y la movilidad, lo que sugiere un alejamiento de las grandes bases como la de Ramstein, Alemania. Ahora, la clave son las instalaciones que permiten el estacionamiento y el movimiento de las fuerzas. Según las fuentes, la ampliación de la duración del acuerdo de cooperación en defensa mutua por 5 años parece ser un hecho. Se espera que el acuerdo modificado se firme en otoño. Sin embargo, la perspectiva de que el secretario de Estado estadounidense, Tony Blinken, visite Atenas, como había hecho su predecesor, Mike Pompeo, para firmar el acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores, Nikos Dendias, parece difícil, a pesar de ciertas informaciones de prensa. En cambio, lo más probable es que la firma se produzca durante la visita programada de Dendias a Washington en torno al mes de octubre y que coincida con la próxima ronda del diálogo estratégico entre Estados Unidos y Grecia. En su primer acuerdo, Washington estableció una base en la isla de Creta. En el acuerdo actualizado de octubre de 2019, la base de Souda se amplió, las bases de Stefanovicio, Larisa y Alexandroupoli se pusieron a disposición de Estados Unidos y, con la aprobación de Grecia, Washington tendrá la oportunidad de utilizar todas las instalaciones militares del país. En octubre de 2020, el ministro de Asuntos Exteriores griego, Nikos Dendias, también dijo que planeaban ampliar el alcance del acuerdo de defensa o firmar uno nuevo. Además, se sabe que Estados Unidos tiene un gran arsenal militar en Creta. El acorazado USS Herschel Woody Williams, uno de los mayores buques de la Armada estadounidense, ha estado permanentemente atracado en su base militar de la bahía de Souda, en la isla de Creta. El ex secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, que visitó la isla el año pasado, anunció que el buque se quedaría permanentemente en la isla. En consecuencia, los funcionarios estadounidenses habían solicitado a Atenas que proporcionara instalaciones a las fuerzas estadounidenses en las bases navales y aéreas griegas de 20 regiones diferentes, incluida la isla de Skiros, así como Kavala y Salónica.
En comparación con la anterior modificación del anexo del Acuerdo de Cooperación en Defensa Mutua, las conversaciones en curso son más sencillas. La parte estadounidense presentó inicialmente una lista de entre 15 y 20 emplazamientos y la parte griega presentó algunos de los suyos, incluidas las islas del Egeo. Sin embargo, la perspectiva de que Washington utilice las instalaciones de Rodas, por ejemplo, sería más problemática para Estados Unidos que beneficiosa, ya que las protestas de Turquía de que las islas deben estar desmilitarizadas serían insufribles. Por supuesto, eso no significa que los barcos y aviones de guerra de la Armada estadounidense vayan a dejar de navegar por la zona y de sobrevolar las islas disputadas por Ankara. La larga lista inicial de emplazamientos se ha reducido a 3 o 4, con la idea de que estén cerca de las 4 instalaciones principales: Souda, Alexandroupolis y Stefanovicchio. La región de Tracia en general, y Alexandroupolis en particular, entusiasmaron al general Christopher Cavoli, comandante general del ejército de los Estados Unidos en Europa y África, cuando la visitó. Los estadounidenses quieren explorar las infraestructuras en torno a Alexandroupolis para garantizar la flexibilidad en el emplazamiento de las fuerzas. Un factor crucial será la ampliación del oleoducto de combustible de las Fuerzas Armadas griegas, que actualmente va de Elefsina a Kavala. El plan, que se llevará a cabo con financiación de la OTAN, consiste en ampliar el oleoducto desde Kavala hasta Alexandroupolis para que las fuerzas estadounidenses puedan repostar y desde allí hasta Bulgaria. Mientras tanto, la conexión ferroviaria del puerto de Alexandroupolis con Bulgaria es crucial y se espera que, tras la privatización del puerto, la línea ferroviaria sea eléctrica. Los observadores experimentados señalan que las relaciones entre Grecia y Estados Unidos están floreciendo. La reciente ley de cooperación en materia de defensa, aprobada por el Senado por Robert Menéndez, ha creado perspectivas para una mayor cooperación. La adquisición de las próximas fragatas de la Armada griega está en primera línea. En Atenas, muchos esperan con interés la entrada de buques estadounidenses en el marco como solución provisional. Al mismo tiempo, en el plano político, las dos partes coinciden en lo que respecta al Mediterráneo oriental. Atenas señaló que, a diferencia de Alemania, que excluyó a Grecia de la reciente segunda conferencia de Berlín sobre Libia, Estados Unidos invitó a Grecia a la reciente reunión en Roma de los ministros de Asuntos Exteriores de la coalición global para derrotar al ISIS. En la parte política de las negociaciones entre Estados Unidos y Grecia, Atenas buscaba ciertas contrapartidas, en particular ciertas garantías de defensa frente a Turquía. Aunque las recientes declaraciones de Grecia afirman que las actividades militares y las bases de Estados Unidos en el país no están en el espíritu de la época de la Guerra Fría, no es difícil predecir que el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en este país es, en parte, un movimiento contra Turquía. Los intereses geopolíticos de Washington en el Mediterráneo pueden resumirse en rodear a Rusia por el sur, detener a China por el este, garantizar sus ganancias en intereses energéticos en el Mediterráneo oriental y garantizar la seguridad de Israel.